Hola chicos, nuevamente. En esta ocasión vamos a ver lo que es el producto punto entre dos vectores. Vamos a considerar el vector A de coordenadas 5i más 6j y el vector B de coordenadas 4i menos 3j. Vamos a omitir las unidades, pero siempre digo que usualmente nosotros trabajamos con algún tipo de unidad. Puede ser metros, kilómetros, puede ser newton, pueden ser metros sobre segundos al cuadrado, metros sobre segundos, depende. Vamos a ver, en este caso, el producto punto simplemente se le conoce también como producto escalar. Recordemos que un escalar es simplemente un número y la unidad. Un número y la unidad. Eso es un escalar. Quiere decir que no tiene ni dirección ni sentido, como es el caso de un vector. Para expresar el producto punto se coloca los mismos vectores A y B y colocamos una flecha en la parte superior. El producto punto igualmente es la multiplicación inicialmente de la componente en X del primer vector por la componente en X del segundo vector más la componente en Y del primer vector multiplicada por la componente en Y del segundo vector. Es importante recordar que cuando nosotros multiplicamos estos vectores unitarios I por I, J por J, y si es el caso, la letra K por la letra K, me va a salir 1. Es por eso que aquí en particular al multiplicar componente a componente voy a multiplicar I por I, y cuando multiplico a la componente de Y igualmente va a multiplicarse J por J. Como me sale 1, pues no me afecta en el proceso. Vamos a aplicar entonces el producto punto a estos dos vectores. Producto punto de A por B va a ser igual. Componente en X del primer vector, 5i. Componente en X del segundo vector, 4i. Más componente en Y del primer vector por la componente en Y del segundo vector. Realizo las operaciones y me quedaría 5 por 4, 20. Y 6 por 3, 18. Hacemos ley de signos y me quedaría menos 18. Me salió el producto punto igual 20 menos 18, 2. Y ahí hemos determinado el producto punto de estos dos vectores A y B. Les decía que si desde el inicio hubiese colocado una unidad específica, vamos a colocarle metros, en la respuesta final también debe estar esa unidad. Gracias, chicos. Vamos a continuar. En este caso vamos a utilizar el ejemplo anterior para realizar el análisis de cuándo dos vectores son paralelos o cuándo los vectores son perpendiculares. La condición para que dos vectores sean perpendiculares es que el producto punto de esos dos vectores me salga 0. En este ejemplo en particular veo que los vectores A y B pues no son perpendiculares, ya que la respuesta me salió 2. Vamos a colocar aquí entonces las condiciones para que dos vectores sean perpendiculares y también la condición para que dos vectores sean paralelos. Vectores perpendiculares. La condición
es que el producto punto entre esos dos vectores sea igual a 0. En el momento en que yo obtengo el producto punto y me sale como respuesta 0, pues se dice que esos vectores serán perpendiculares. En el caso de la condición para que dos vectores sean paralelos, se debe cumplir que la componente en X del primer vector multiplicada por la componente en Y del segundo vector sea igual a la componente en X del segundo vector multiplicada por la componente en Y del primer vector. Y esta es la condición que debe cumplirse. Vamos a utilizar esta información para resolver algunos ejercicios y vamos a ver esas variaciones que puede tener esta información o cómo puede variar de acuerdo al problema. Aquí les voy a recordar algo importante que usualmente se trabaja en la asignatura de matemática. Cuando nosotros tenemos dos puntos, un punto A, un punto B, y nosotros queremos definir este segmento de recta, nosotros ubicamos la simbología AB y decimos que es un segmento. Nosotros también este mismo segmento podemos trabajarlo como vector. Eso quiere decir que si inicialmente yo decía que aquí tengo un punto A, aquí tengo un punto B, pero yo quiero encontrar el vector AB, coloco simplemente una flecha en la parte superior. Solo debemos relacionarlo entonces con segmentos. Y también se puede trabajar de esta manera. Obviamente es mucho más sencillo trabajar con una sola letra, pero se puede también trabajar de esta manera. Sin embargo, toda la información anterior se aplica. Eso quiere decir que yo puedo calcular ese desplazamiento, ya que este vector AB corresponde a un desplazamiento desde el punto A hasta el punto B. Por lo tanto, este desplazamiento desde A hasta B, yo puedo calcularlo, recordemos, posición final menos posición inicial. Posición final en B menos posición inicial en A. La simbología, recordemos también, puede variar. Si no quiero colocar este símbolo, simplemente coloco el vector AB y aquí coloco punto final, B, punto inicial, vector A. También en la parte superior, pues se mantiene como vector. En ciertas ocasiones se puede omitir igualmente esta flecha en la parte superior. ¿Cómo me doy cuenta entonces si es o no un vector? Me voy a dar cuenta que es un vector porque voy a tener el punto en sí, cualquier punto que sea, pero va a estar con este cambio. 3i menos 7j. Y en el momento en que vemos los unitarios, nos damos cuenta que tenemos un vector. El vector A, 3 en i menos 7 en j. Veamos una fórmula adicional en cuanto al producto punto. El producto punto de dos vectores A y B también puede estar en función de sus módulos. Esto sería A por B por el coseno
del ángulo que se forme entre estos dos vectores. Por ejemplo, vamos a hacer un gráfico de referencia. Y voy a decir que tengo un vector A en el primer cuadrante y puede ser un vector B en el segundo cuadrante. Y entre los dos tenemos un ángulo. Este es el ángulo θ al que estamos haciendo referencia. Adicional a esto podemos también realizar el despeje respectivo. Coseno del ángulo es igual. Lo que está multiplicando la incógnita pasa a dividir y me quedaría el producto punto sobre el módulo de estos vectores. Recordemos, el producto punto nosotros ya lo habíamos definido también. Es la componente en X de cada uno de esos vectores más la componente en Y de cada uno de esos vectores. Y luego sumamos. Dividido para los módulos. Aquí podemos recordar también cómo se calcula el módulo de cualquier vector. Siempre es bueno recordar y para calcular el módulo de cualquier vector, acuérdense, es como calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el módulo de cualquier vector, yo le voy a poner una simbología general, vector, nada más, va a ser igual a la componente en X de ese vector elevado al cuadrado más la componente en Y de ese vector elevado al cuadrado, donde cada una de las componentes corresponden entonces a los catetos si nosotros le relacionamos con el teorema de Pitágoras. Y así podemos calcular el módulo de cualquier vector. Si tomamos como referencia el vector A, entonces me quedaría AX al cuadrado más AY al cuadrado. Gracias, chicos. Eso sería todo por el momento.